Bueno, Lanús salió campeón de la Copa Sudamericana 2025, le ganó al Mineiro 5-4 en penales y la verdad que fue un partidazo pese a haber salido 0-0. Capaz que los que miren el resultado van a decir que fue un partido aburrido, pero no, fue un muy buen partido, me gustó mucho verlo. Fue muy cambiante el partido. Fue la tenencia del dominio se fue cambiando eh, en el transcurso de los 120 minutos. Empezó muy parejo el partido, siendo Mineiro el que dominaba. Mineiro tenía las situaciones más claras. Hubo un tiro en el palo, una salvada del arquero de Lanús Lozada muy buena, pese a que antes había fuera de juego, pero fue una salvada muy buena del arquero de Lanús, que Lanús con poco se asomaba, pero sin generar peligro. No generó mucho peligro en los primeros 45 minutos, hacía mucho calor en Asunción, hicieron pausa de hidratación, en tanto en el primer tiempo como en el segundo, hacía muchísimo calor. Había airantes en las tribunas. Y ya después, en el segundo tiempo, Lanús como que lo quiso ganar y se fue animando desde los cambios que iba haciendo. Eh, Hizo un solo cambio, me parece, no recuerdo bien, pero hizo un cambio muy determinante que, que ya con ese cambio Lanús se fue animando un poco más. Pese a que no generó mucho peligro, o sea, Lanús no tuvo la profundidad en las situaciones que tiene que tener un equipo, sobre todo en estas instancias de final. Eh, Mineiro cuando atacaba, cuando tenía la pelota, sí parecía ser un equipo más punzante, que tenía mejor ataque, pero tampoco Mineiro en el segundo tiempo es que deslumbró con su juego ofensivo. Un Lanús muy bien plantado atrás con dos grandes centrales como Canale y como Izquierdos, que sin lugar a dudas fueron las figuras de Lanús. A lo largo de los 120 minutos, me atrevería a decir, sacaron absolutamente todos los centros, cortes impecables. eh, Nada, un partido magnífico de los centrales. Canale que tuvo un solo error y lo remedió él. Fue increíble lo que jugó. Y ya después en el suplementario fue un tiempo para cada uno. Fue el primero para Lanús, que tuvo situaciones muy claras, pero le faltó decisiones en la parte ofensiva. No supo administrar bien esas ocasiones. Yo miré el partido y, o sea, es muy fácil hablarlo desde acá, ¿no? Pero se podrían haber tomado otras decisiones. Por ahí creo que era Castillo, en vez de rematar, si tiraba el buscapié, iba a ser una situación más clara, pero ya Lanús a esa altura estaba cansado con un Marcelino muy fundido que tuvo que salir en el primer tiempo suplementario. Entró Bou. Eh, Se animaba. Lanús se animaba y fue más en el primer tiempo suplementario que Atlético Mineiro, que se dedicaba a defender y que Lanús lo tenía contra su arco. Pero como digo, le faltó profundidad, faltó tomar buenas decisiones en la ofensiva y pese a esas malas decisiones, no pasó mucho más para el Mineiro, que tampoco sufrió mucho en lo defensivo.
porque eran aproximaciones, eran corners aislados que tenía Lanús. Y ya en el segundo tiempo Lanús como que se tiró un poco más para atrás por el cansancio. Mineiro hizo cambios, refrescó, sobre todo por el sector izquierdo, todo el partido por el sector izquierdo, las más claras vinieron por esa banda, también por el sector derecho hubieron, pero más por el sector izquierdo. En el sector izquierdo fue la estrategia que usó Jorge Sampaoli para hacerle daño a Lanús, que contó con un Losada descomunal que tuvo una tajada en el segundo tiempo suplementario que valió la Copa Sudamericana. Que en ese momento el hincha de Lanús dijo, se nos tiene que dar, porque fue una tajada de handball, fue un mano a mano que sacó, que después tras el rebote Canale termina despejando porque el rebote salió para el arco, pero salió con poca potencia. Pero la atajada de Losada valió como un gol, similar a un gol. Se festejó como un gol, porque fue una muy buena atajada. No se apuró para achicar, achicó en el momento justo y sacó con la rodilla derecha, si no me equivoco, atajó un pelotón que le valió la Copa Sudamericana, pero que en ese momento mandó el partido a la tanda de penales, tras 120 minutos. Y la verdad es que no se notó mucho en cancha la diferencia económica de los equipos. Antes de analizar los penales, quería remarcar esto, porque Lanús con un presupuesto mucho más bajo que Atlético Mineiro le terminó peleando los 120 minutos al equipo galo. No se notó esa diferencia económica, pese a que Mineiro tenía Hulk, tenía muy buenos jugadores. Pero no se notó porque estaba muy bien neutralizado Izquierdos y Canal hicieron un partidazo que los borraron a Hulk de la cancha. Y también Hulk, ya pasando los penales, Hulk erró su penal que lo atajó Losada. Ahora, ¿con qué displicencia pateó Bow? Bow, esa no es la forma de patear un penal. En una final de Sudamericana vas y tirás una masita contra un arquero que te atajó el penal sin mucho. Y que el arquero del Mineiro estuvo muy cerca de atajar 3 penales. Que fueron muy bien pateados esos penales. Y el Laucha Costa la mandó a las nubes el penal del Laucha Costa. Era su momento, era su final. Era el cierre de su carrera. Pero andás a ver, viste. Debe haber pensado muchas cosas. Lo vi en la cámara hablando solo. Como que quiso fundir del arco y la mandó a la tribuna. Pero bueno, estaba nervioso. Y por suerte apareció Losada. Que para mí Losada se convierte en la figura del partido. Con la tanda de penales. La tanda de penales consagró a Losada en este título de Copa Sudamericana. Que muchos le bajan el precio a la Copa Sudamericana, pero es muy difícil ganar la Copa Sudamericana. Y Lanús tiene 2 Copas Sudamericanas. Y contra 2 equipos brasileros. Contra el Atlético Mineiro, que el año pasado había sido finalista de Libertadores. Que cayó con Flamengo en Buenos Aires. Pero el año pasado fue finalista de Libertadores. Y también había ganado anteriormente la final ante Ponte Preta. Y Mineiro, que fue un muy digno rival, lo quiero decir. Fue un equipo muy bueno. Me gustó mucho ver a este Mineiro. Que Mineiro está luchando para entrar a la próxima Libertadores. Que dicho sea de paso, Lanús se clasifica a la Copa Libertadores 2026 y se suma a Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors y ahora se suma Lanús como representantes
Argentinos directamente de fase de grupo, ya que Argentinos se aseguró jugar la fase 2. Si sale campeón del Clausura o sale campeón Boca o Central del Clausura, Lanús ingresaría, no, Argentinos, perdón, ingresaría a fase de grupos de forma directa y libera el cupo para River, que iría a fase 2. Y con este título de Lanús, que estaba en zona de Sudamericana en la tabla anual, libera el cupo y Barraca Central termina clasificando a la Copa Sudamericana 2026. Así que bueno, el equipo del Chiqui Mafia, como a mí me gusta decir, va a jugar un certamen internacional el 2026, pese a que no le alcanzó con el robo a Huracán, que le tuvo que robar a Huracán para dejarlo afuera de todo y aún así no le alcanzó. Y ahora le termina alcanzando, pero no por mérito de Barracas, por mérito de Lanús, que ganó la Copa Sudamericana. Y que además de clasificarse a la Libertadores del año que viene, se clasifica a la Recopa, que va a ser un mano a mano durísimo frente a Palmeiras o Flamengo, que definen el máximo título continental el sábado que viene. Así que yo no tengo nada más para decir. Felicitar a Lanús por haber conquistado este título que fue muy difícil porque se enfrentó a Fluminense en cuartos, a U de Chile en semis y a un Central Córdoba que hasta los 90 minutos de la vuelta se estaba quedando afuera Lanús, que hizo el gol sobre la hora que lo llevó a la tanda de penales en esa instancia, donde Lozada también se lució atajando penales. Y ahora Lozada vuelve a demostrar en esta final jugada en Asunción que le da la segunda Copa Sudamericana al conjunto granate, que se suma a Boca Independiente como los máximos ganadores de este certamen, hablando obviamente de equipos argentinos. Sé que Paranaense también ganó 2, pero bueno, estamos hablando del fútbol argentino. Así que bueno, felicidades a Lanús, merecido el título. El miércoles tiene otra final contra Tigre, pero para mí va a pasar Tigre porque Lanús va a estar todavía festejando el título con la corbata en la frente, va a estar con los festejos del campeón, que es muy merecido. Así que nada, hasta acá llega mi análisis y mi opinión del partido. Así que nada, nos vemos en la próxima.